Nancy Patricia Gutiérrez estalla contra el ministro Iván Velásquez y lo culpa por haber estado presa por parapolítica siendo inocente. La justicia divina existe. En Vicky en Semana, la hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca se refiere a la condena a la nación por parte del Consejo de Estado, luego de que la hubieran tenido años atrás presa. En medio de las investigaciones por parapolítica, la expresidenta del Senado, hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca, estuvo en el radar de la justicia colombiana y hasta llegó a estar presa. Lo anterior luego de que la Corte Suprema de Justicia diera credibilidad a unos testimonios. Contexto: Iván Velásquez era un activista vestido de magistrado auxiliar, ahora es un activista vestido de ministro. En Vicky en Semana, Nancy Patricia Gutiérrez estalló contra el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. Lo culpa por haber estado presa. Iván Velásquez era el magistrado auxiliar que, en ese momento, algunos medios de comunicación lo tildaban como el investigador estrella y él ordenaba a su equipo de investigación que se fuera de cárcel en cárcel buscando testigos en mi contra. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia cerró el caso por posibles vínculos con la parapolítica, le ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar varios falsos testigos que hubo en mi contra. 2 fueron condenados, otros se quedaron en mera investigación, pero detrás de todo esto estaba Iván Velásquez. Así lo denuncié en su momento, dijo Gutiérrez. La expresidenta del Senado recordó haber denunciado a Velásquez ante la Corte Suprema de Justicia. Luego, este alto tribunal le dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación. Los expedientes dieron muchas vueltas, pero, como siempre pasa, hay casos que se quedan en la impunidad y, finalmente con el paso del tiempo, se entiende lo que ha ocurrido. Y hoy en día vemos a un ministro de Defensa que en su momento era magistrado auxiliar de la Corte, activista político de la izquierda, que violó mis derechos humanos en las investigaciones, agregó Gutiérrez. Contexto: Nancy Patricia Gutiérrez ganó una dura batalla judicial. En tal sentido, Gutiérrez fue enfática en decir que Velásquez atentó en ese entonces contra el debido proceso, la presunción de inocencia. Ahora, siendo enemigo declarado de las fuerzas militares y de policía, pues las dirige, las amarra, para que no puedan actuar contra los delincuentes. De verdad que da tristeza, pero la justicia divina existe y hoy mi satisfacción es que la opinión pública nacional e internacional puede decir aquí se ha hecho justicia en mi caso, destacó en Vicky en Semana la hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca. Iván Velásquez era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. En Vicky en Semana, Nancy Patricia Gutiérrez recordó cómo ocurrió todo. Dijo que, en ese entonces, ella era senadora, presidenta del Congreso, y había una polarización política entre el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe y la extinta guerrilla de las FARC. Nancy Patricia Gutiérrez también fue ministra del Interior. Eso fue exactamente hace 15 años. Yo era presidenta del Congreso, senadora, elegida por voto popular y en ese momento estaba la polarización política entre el segundo mandato del expresidente Uribe, las FARC, era el momento, diría uno, de mayor enfrentamiento con las FARC y obviamente yo era parte de la coalición de gobierno con Uribe y en ese momento fue acusada de haber recibido ayuda de los paramilitares. Me acusaron de haber tenido unas incidencias en las decisiones del DAS para Piedad Córdoba, rememoró Gutiérrez. Por lo tanto, Gutiérrez fue detenida por su presunta responsabilidad en el tráfico de influencias. Contexto: una posible dictadura. Nancy Patricia Gutiérrez advierte que las marchas del gobierno son un llamado a las milicias. Estuve detenida en mi casa 13 meses, después se demostró que había sido una equivocación. Y bueno, después de 15 años, se dice, esta señora fue acusada, detenida injustamente, el Estado falló,
debe indemnizarla con una cifra muy pequeña, pero no importa. En últimas, es el reconocimiento de que hubo una falla de la justicia en este caso, indicó. Vale destacar que son más de 206 millones de pesos que tendrá que pagarle la rama judicial el Estado a Nancy Patricia Gutiérrez por todas las irregularidades y arbitrariedades que se cometieron en su caso, además de todos los gastos en los que incurrió durante los años de su defensa por la injusta acusación. El presidente colombiano respaldó al ministro de Defensa, quien fue incluido en una investigación penal por presunta corrupción relacionada con Odebrecht. Gustavo Petro respaldó al ministro de Defensa Iván Velásquez desde Davos, Suiza, por acusaciones de Guatemala. Desde Davos, en Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro aseguró que defenderán a Iván Velásquez, ministro de Defensa, ante los señalamientos que hizo en su contra el Ministerio Público de Guatemala. Advirtió que las acciones que se emprendan podrían poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro, y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala, afirmó el presidente Petro. La Cancillería ya llamó a consultas a la embajadora colombiana en Guatemala, Victoria González Ariza, pocas horas después de que la autoridad judicial de ese país anunciara públicamente la investigación en contra de Velásquez, aunque el ministro colombiano no ha sido notificado de la decisión. Velásquez se desempeñó en ese país como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hasta inicios de 2019, cuando fue expulsado por el presidente Jimmy Morales, junto a otros de los investigadores. En su mandato, se desmantelaron más de 70 estructuras criminales y se procesaron más de 600. La más destacada fue la conocida como La Línea, cuya investigación llevó a prisión al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Según el presidente Petro, fueron esas investigaciones las que ahora persiguen al actual ministro de Defensa Nacional. Como a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, y el ministro Velásquez lo hizo cuando fue nombrado en la Comisión Independiente Judicial de las Naciones Unidas para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó, sostuvo el mandatario colombiano. El mandatario señaló que, contrario a lo que afirma el Ministerio Público ahora, Velásquez provocó una ruptura de los intereses poderosos y corruptos de ese país, para descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que si Guatemala insiste en apresar hombres justos, no tenemos nada que hacer con ese país, frente a las acusaciones del Ministerio Público en contra de Iván Velásquez, ministro de Defensa. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, con honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad, sentenció el presidente Petro. Aunque Velásquez recibió el llamado Nobel Alternativo o Premio Libeliud por su trabajo en ese país, junto a Tel Maldana, los gobiernos sucesores y los poderes judiciales revirtieron después de disolver la comisión varias decisiones a favor de los acusados. Rafael Curruquiche, fiscal especializado contra la impunidad de Guatemala, anunció que entre las decisiones por el caso Odebrecht, en ese país, se ordenó la detención del abogado Juan Pablo Carrasco de Grote y del exfiscal general Tel Maldana, así como del exmandatario de la CICIG Luis David Gaitán Arana, por obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. El fiscal anunció que el Ministerio Público emprenderá acciones legales para que respondan por sus actos ilegales
arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón. Según Curruchiche, todos tenían conocimiento de las oscuras negociaciones de Odebrecht en ese país, por unos correos en los que mencionan los acuerdos de colaboración con la justicia, las condiciones, los pagos de multas, así como la toma de declaraciones en Brasil y su uso para la investigación en Guatemala. Velázquez asegura que no ha sido notificado de las decisiones que tomó el Ministerio Público Centroamericano en su contra y que tiene la certeza de haberse desempeñado con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento